Seguimos en Otra Mirada, estamos con el ministro de la Función Pública, el licenciado Humberto Peralta. Licenciado, estamos hablando fuera de cámara un poco con las cifras últimas que remitieron a la honorable Cámara de Diputados y también nos gustaría un poco saber cuáles son las instituciones que están cumpliendo con el cometido. Bueno, en primer lugar, entre los petitorios de la Honorable Cámara de Diputados, a quienes agradecemos el pedido de informe, porque eso nos permite también actualizar nuestra base de datos. La Secretaría tiene 3 fuentes de información. Primero, una que aplicamos en el caso de pedido del Congreso. La segunda, hacemos nuestros reportes de altas y bajas, las nóminas que remiten mes a mes las instituciones. Y lo tercero, también tenemos en nuestra página web la posibilidad de que en línea se pueda completar quiénes son las personas con discapacidad con el apoyo de alguna persona, porque sabemos que nuestra página web todavía no es lamentablemente inclusiva para muchos. Tenemos un total de 1.558 personas registradas para que tenga la ciudadanía y toda la audiencia un conocimiento cuántos puestos tienen que ser reservados para personas con discapacidad. Si somos casi 263.000 funcionarios públicos a nivel país, el 5% de eso nos da alrededor de 13.000, haciendo un número redondo. Quiere decir que nos falta prácticamente 11.500 puestos para personas con discapacidad, para simplemente cumplir ese mínimo. Sí vale la pena, Selva y audiencia, mencionar las pocas instituciones que cumplen, por supuesto. Le tenemos hoy a Senadis, la Secretaría justamente de Derechos Humanos para la Persona con Discapacidad, ex INPRO, tiene un porcentaje, tiene un total de personas de 519, y según los datos que manejamos hay 56 personas que están incluidas, que nos da alrededor de casi un 9,44%. Tenemos otra institución denominada la Secretaría de Repatriados, que tiene un total de 66 personas, de los cuales son 5 las personas con discapacidad, superan 7,5 el porcentaje. Está la Auditoría General del Poder Ejecutivo, que si bien tiene un número reducido, 45 funcionarios, tienen 3 personas con discapacidad, nos da un 6,6 de grado de cumplimiento. Tenemos a la Gobernación de Cazapá, a la Gobernación de Alto Paraguay y también a el ente regulador de servicios sanitarios, el ERSAN, por encima del 5%. ¿Cómo andamos por casa? En casa andamos bien, en la Secretaría de la Función Pública tenemos un grado de cumplimiento del total que somos en planta, 68 personas, están 4. Próximamente estamos llamando a incorporación en un cargo permanente para el área de capacitación, con lo cual tendríamos 5 personas y ojalá en las vacancias que tengamos el próximo año podamos nuevamente brindar cierto apoyo. Muchas otras instituciones que no cité son las que yo diría son un poco... Como los 23. Los 23 senadores no tan gratos para la ciudadanía. Exactamente. Entonces, en el buen sentido de la palabra, el esfuerzo que hay es todavía mucho por hacer. Tenemos que seguir trabajando a través de Paraguay TV, es un buen espacio para discutir este tipo de cosas. Hay que sensibilizar a las instituciones. Yo tengo la buena experiencia, me decían las personas con discapacidad que trabajan en la Secretaría de la Función Pública. Hago mi máximo esfuerzo en lo que Selva mencionaba, las personas tienen capacidades. Totalmente. No es que no tienen capacidades, al contrario, me atrevería a decir, hay algunas personas sin discapacidad que en realidad tienen probablemente algunas limitaciones de competencias más tangibles que las propias personas con discapacidad. Una de las cosas que nosotros a veces cuestionamos un poco, pero ahora ya no somos tan reacios porque vemos que tratan de cumplir eso, es que con nosotros las personas con discapacidad eran muy duros en el tema de los concursos y por otro lado veíamos, valga la expresión, que en las instituciones públicas entraban como Juan por su casa, sin concursar, sin siquiera rendir, sin nada, ¿verdad? O sea, con criterios, con otros criterios que no precisamente son los concursos. Y a nosotros como personas con discapacidad sí nos exigían a rajatabla cumplir eso, entonces decíamos nosotros, a la gran pistola, a nosotros nos piden cumplir a rajatabla algo que no se cumple realmente, pero últimamente en el seno de las organizaciones de y para personas con discapacidad ya digamos está instalado el tema de que tenemos que concursar
porque sí nos damos cuenta que se está tratando de cumplir también con las personas que no tienen discapacidad. Es así, licenciado. De hecho, que el desafío que tenemos es lograr que todos ingresen por concurso. En ese sentido, quiero informar que el día de hoy estuvimos conversando con el presidente de la República en un acto en el Palacio, donde estamos preparando la plataforma informática que se llama www.paraguayconcursa.gov.py. Ahí se estarían poniendo próximamente, en máximo 2 semanas, los cargos vacantes, permanentes y temporales que obligatoriamente van a tener que utilizar las instituciones a efectos de incorporar personas a la administración pública. Entonces, esta opción que todavía hay funcionarios y ciudadanía en general que cree que puede ingresar, porque así se ha hecho últimamente. Totalmente. Y probablemente se siga haciendo en algunas instituciones públicas. Claro. Entonces, sí, efectivamente, es un poco injusto, inequitativo que justo con las personas con discapacidad se le pida concursar y con los que no tienen ese tipo de situaciones particulares no hay el imperio de la ley, Y con lo encima, cual es licenciado, una discriminación más. Sí, y encima hay otra situación que se presenta. Como no está regulado el tema de los concursos muchas veces y como no se hacen las adecuaciones o como no hay criterios bien establecidos, que yo creo firmemente que eso va a ir mejorando con todos los avances que estamos viviendo. Por ejemplo, dice, llamamos a concurso de discapacidad visual leve. O sea, ¿qué quiere decir discapacidad visual leve? ¿Verdad? Entonces, las personas que no tienen, o sea, yo te hablo de discapacidad visual porque es el área que me toca de repente trabajar un poco más, ¿verdad? Los chicos que no ven dicen, ah, no, eso no es para mí porque yo no veo nada. Y los chicos de baja visión dicen, ah, no, pero también tampoco porque yo veo muy poco. Entonces, ¿qué es discapacidad visual leve? ¿Dónde se utiliza? O sea, al final, otra vez, es la discriminación de la discriminación. Entonces, ese tipo de cosas, licenciado, desde un poco la perspectiva de comunicadora que te está haciendo una entrevista y de persona con discapacidad que tiene que muchas veces contener a sus compañeros, te pido que realmente contemplemos un poco la mejor adecuación de los concursos, que trabajen mucho más con las organizaciones de y para personas con discapacidad, pero todo esto lo vamos a hablar después de la última pausa. Ya volvemos de la audiencia, no se muevan, espérennos.